tardes a todos. Un gusto el poder estar aquí en este inicio de año. Espero que haya sido un cierre muy bonito y que estén iniciando un excelente año. El día de hoy en nuestra conferencia que se titula ¿Tienes un propósito de vida? Tenemos con nosotros a Norma Revilla. Ella el día de hoy nos va a estar platicando acerca de estos propósitos y creo que queda perfecto para el inicio de año. Entonces, me permito platicarles un poco de Norma. Ella, bueno, es de la ciudad de León, Guanajuato. Es ingeniera bioquímica y ha estado pues trabajando en distintas cuestiones personales, familiares, es decir, que tiene un diplomado en orientación familiar, también tiene una certificación en coaching ontológico. Está certificada en psicología positiva y ahorita está estudiando una maestría en sofrología, que creo que nos va a platicar también un poquito de eso. Ella también es directora y es fundadora del Colegio Instituto Hispano-Inglés. Y bueno, pues nos va ahorita también a introducir un poquito los objetivos de esta plática. Pues bienvenida, Norma. Muchas gracias por estar aquí y te cedo la palabra. Al contrario, pues bienvenidos a todos. Muchas gracias aquí a Karina, que ella me hizo el favor de invitarme y pues yo encantada de compartir cosas que he aprendido, que he estudiado, que las pongo en práctica como directora del colegio. Es un colegio que tiene ya 34 años. Entonces, pues bueno, me encanta estos temas humanistas y pues encantada, Cari, muchas gracias a la empresa Expol. Están conectadas ahorita pues las tres plantas de San Luis, Querétaro, Aguascalientes. Me da muchísimo gusto y pues muchas gracias por la oportunidad de poder pues exponer un poco las ideas. A mí no me gusta llamar a esta conferencia, me gusta más llamar pláticas, pero tal vez por lo corto del tiempo no haya mucha oportunidad de tener una interacción. Entonces, pues bueno, sin más preámbulos, vamos a iniciar con esta pequeña plática que les preparé. Estamos iniciando el año y como bien dice Cari, pues es importante, se habla mucho de propósitos, de proyectos y muchas veces ni siquiera sabemos por dónde empezar. Por eso me pareció, tengo preparada esta plática, la he dado en varias empresas y me pareció como muy adecuada para este inicio de año. Les quiero leer rápidamente los aprendizajes y los objetivos que esperamos de esta plática. El objetivo general es que los asistentes reflexionen sobre la importancia de tener un propósito de vida como uno de los pilares de la felicidad. Y ahorita vamos a ir viendo por qué. ¿Qué es lo que vamos a aprender? Ojalá, ¿verdad? En esta pequeña plática. Primero, diferentes conceptos de felicidad, de acuerdo a varios autores, a varios filósofos. Lo segundo es el propósito de vida como uno de los pilares de la felicidad, según un psicólogo español que se llama Antoni Bolinches. El tercero es que analicemos el equilibrio que debemos tener entre aspiraciones y capacidades, los requisitos para el desarrollo de nuestras capacidades, las limitaciones para descubrir y desarrollar nuestro propósito de vida y la inteligencia constructiva como parte fundamental de nuestro crecimiento personal. Básicamente son los aprendizajes que esperamos en esta plática y al final les voy a platicar un poquito con qué debemos complementar estos aprendizajes para que se queden fijos. Lo voy a platicar y si en la empresa están de acuerdo en que hagamos una segunda parte, pues yo encantada, ¿eh? Bueno, vamos a empezar entonces con la presentación, Cari, si me haces favor. Bueno, vamos a empezar analizando algunos conceptos diferentes de felicidad. Son diferentes, pero a la vez son complementarios. ¿Qué nos decía Aristóteles? Era la palabra felicidad, la llamaba eudaimonía. Y él decía que la felicidad es el fin último y supremo de la vida humana.
y relacionaba la felicidad con el desarrollo de la virtud y de la razón. Quiere decir que para él era importante tener una voluntad fuerte, desarrollada a través de las virtudes y una inteligencia también preparada, lo que nos iba a llevar a descubrir y a vivir como fin último la felicidad. ¿Qué nos dice la psicología positiva? Les quiero nada más decir, la psicología positiva es una ciencia, es una parte de la psicología tradicional que ha tenido mucho auge en los últimos 20 años, y es la parte de la psicología que estudia las características que tienen las personas que perciben su vida con felicidad. Estamos acostumbrados a ver la psicología como esa parte que nos va a ayudar al manejo de las emociones, a superar traumas, a superar heridas que tenemos, etcétera. Sin embargo, hubo alguien ahora, ya un psicólogo muy famoso, él dijo, ¿por qué no estudiamos ahora la otra parte de la psicología? ¿Cuáles son los elementos que nos ayudan a ser felices? Y está teniendo mucho auge la psicología positiva, que viene a complementar la psicología tradicional. ¿Qué nos dice la psicología positiva? Nos dice que la felicidad es un estado emocional placentero. Si se fijan ya en esta manera de concebir la felicidad, ya están tomando en cuenta Martin Seligman, que fue el creador de la psicología positiva y lo han seguido varios psicólogos y filósofos, ya están metiendo también la parte de las emociones, no nada más la voluntad, no nada más la inteligencia, sino también las emociones. Entonces, la psicología positiva nos dice que en la felicidad hay emociones como la alegría y un sentimiento, una percepción de bienestar en general. Hay un sentimiento generalizado de que la vida tiene sentido y propósito. Hay también Anthony Bolinches, es un psicólogo humanista que yo sigo, él es español, desarrolló una terapia que se llama terapia vital y a mí me gusta mucho toda la filosofía de Anthony Bolinches. Él es un psicólogo que tiene, no sé, 78 años y a mí me gusta, he tomado varios cursos con él y yo lo sigo. Y él dice, para él la felicidad tiene dos grandes pilares, el amor armónico y la realización personal. Y aparte él complementa y nos dice, una persona que se siente realizada en su vida de manera personal, es más fácil que desarrolle un amor armónico, porque es una persona que se percibe como con mucho bienestar, con felicidad, que su vida tiene sentido, que su vida tiene un propósito, y entonces mentalmente está más preparado para vivir buenas relaciones. Es más fácil tener un amor armónico cuando eres una persona realizada de manera personal. Entonces, si nos fijamos, todas estas definiciones se complementan unas a otras, pero de alguna manera, y hay muchas más definiciones, pero bueno, no, esta no es una plática de felicidad, sino de alguna manera que nos quede claro el por qué es tan importante para el ser humano tener un propósito de vida, tener una realización personal, porque tiene que ver con nuestra percepción de felicidad. Dicho esto, vamos ahora sí a entrar directamente con el tema de nuestra realización personal. Ok, entonces, conclusión de lo que llevamos hasta ahorita. La felicidad, el ser una persona feliz, es una conquista, no es estático, es algo que estamos consiguiendo, conquistando, logrando día con día a cada momento de nuestra vida. Entonces es una conquista, no es estática. Por un lado está muy relacionada con la calidad de nuestras relaciones
y con nuestra percepción de nuestra realidad vital, en donde entra la realización personal. Es la conclusión que podemos sacar hasta ahorita de qué es la felicidad. Muy bien. Vamos ahora ya directamente a la realización personal, que es uno de los pilares de la felicidad. El 20%, se han hecho muchas encuestas y fíjense bien qué interesante. Solamente el 20% de las personas encuestadas dijo sentirse satisfecho con su realización personal. El 50% pues se conforma. No está muy encantado, pero tampoco está frustrado, está conformado. Y un 30% está totalmente insatisfecho. Esto nos habla de que no es fácil encontrar tu realización personal, no es fácil estar haciendo lo que te apasiona, lo que te gusta, no es fácil. Es todo un camino que vamos a ir conquistando, descubriendo, y de ahí la importancia de que ahora se hable mucho de que tengamos nuestro propósito de vida, un por qué, un para qué, porque esto tiene mucho que ver con el sentido de vida y con nuestra percepción de felicidad. Ok, hay un concepto japonés, creo que ya lo han escuchado, y si no, bueno, ahorita se los menciono, que se llama Ikigai. Es un concepto que a mí me encanta y es un concepto japonés relacionado con tener un propósito y un sentido de vida. Los japoneses lo llaman el ikigai. Y entonces yo te preguntaría, ¿tú ya conoces tu ikigai? ¿Ya sabes, ya lo vives, lo estás desarrollando, lo estás trabajando, lo estás conquistando? El ikigai. El ikigai es aquello que estarías dispuesto a hacer aunque no te pagaran. Es aquello que te apasiona, que te llena, que te hace sentir pleno. En psicología positiva nos dice Martin Seligman que cuando estás trabajando con el ikigai, con aquello que te apasiona, que te llena, que es lo tuyo, la persona entra en un estado que él le llama flow, es fluir en español. Quiere decir, cuando nosotros estamos en flow, estás tan concentrado en aquello que estás haciendo que la persona pierde el sentido del espacio y del tiempo. Es cuando puedes estar trabajando de manera súper concentrada, apasionado, en donde el espacio y el tiempo desaparecen. Cuando la persona entra en flow porque está trabajando en su ikigai, haciendo algo que le apasiona, cuando sales de flow, entra esa sensación de felicidad. Te sientes pleno, te sientes satisfecho, contento, porque estás realizando aquello que para lo que estás llamado, aquello para lo que naciste, que tiene que ver con tus talentos. Generalmente, el ikigai, o sea, el propósito de vida, tiene mucho que ver con los talentos con los que nacimos. Todos somos buenos para algo, todos. A lo mejor unos tenemos talento musical, espacial, talento matemático, talento para conectarte con las demás personas, para el trabajo en equipo. A lo mejor tu talento es investigativo, etcétera. Todos somos buenos para algo, pero no todo mundo descubrimos para qué. De aquí la importancia del autoconocimiento.
la importancia de darte esos espacios de silencio para que tú descubras para qué eres bueno. A lo mejor apoyarnos en pruebas incluso proyectivas, con algún coach de vida, preguntarles a las personas cómo nos ven. Aquí entra, es súper importante y por eso el, el pensamiento filosófico tan antiguo de hombre, conócete a ti mismo. En la medida que nos conectemos cada uno de nosotros con nuestra esencia, vamos a ir desvelando nuestros talentos, nuestro ikigai y aquello que nos apasiona, pero todo va a partir del autoconocimiento. Ok, ¿por dónde tendríamos que empezar? Aquí ya me voy a meter ya de lleno con lo que es ya la realización personal. Lo primero que tendríamos que hacer en ese autoconocimiento, en ese autoanálisis, en esa autocrítica, por eso la importancia de darnos esos periodos de silencio, para lo cual la tecnología, los móviles, la computadora son nuestros enemigos, porque no nos permiten tener esa introspección. Desgraciadamente, la tecnología hace que vivamos hacia afuera. Y para descubrir nuestra realización personal hay que echarnos un clavado hacia adentro. Lo primero que tendríamos que hacer es hacer un análisis de nuestras aspiraciones versus nuestras competencias, ver si están en equilibrio, si a lo que yo aspiro, aquello que me encanta, aquello que me apasiona, realmente tengo esas competencias, esos talentos, si realmente hay un equilibrio entre esas aspiraciones y esas competencias. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, tengo la aspiración? Les voy a poner ejemplos burdos, pero para que quede claro. Si yo tengo la aspiración de ser un jugador de baloncesto profesional, pero mido 1,50 y, y soy muy torpe, pues aunque sea esa aspiración y me encante ese deporte, pues no tengo la competencia, no la tengo y no la va a ser muy difícil que la desarrolle. O si yo, por ejemplo, me quiero ir a estudiar a Harvard, pues sí, pero vivo en un pueblito, no sé leer y tengo muchas limitaciones educativas. Va a ser muy difícil que yo pueda aprobar un examen de admisión con tantos requisitos como lo ponen en esas universidades. Entonces, es lo primero que tengo que analizar. Si mis aspiraciones están en equilibrio con mis competencias. O sea, si eso a lo que aspiro en esa realización, en ese proyecto personal, está dentro de mi realidad. Es lo primero que tendría que analizar. Ok, una vez hecho este análisis y yo digo, ok, no, pues yo creo que sí. Yo creo que sí la libro, sí mis aspiraciones están muy de la mano con mis competencias, con mis posibilidades. Ok, entonces ya, voy ahora sí a clavarme a mis competencias, a mis posibilidades. Ya, entonces es la segunda parte de mi análisis. Lo primero que tengo que considerar es si tengo el talento, no un talento cuando menos básico. Hay ikigais, hay proyectos, la mayoría, en los cuales sí se necesita que tengamos un cierto talento. Yo que trabajo en escuela les puedo decir que me he topado con maestras que tienen muchas ganas, se quieren dedicar a la docencia, pero no tienen ese feeling. Y por más que reciben capacitaciones, que les dices, como que
no tienen el feeling de conectarse con los alumnos, de cómo enseñar, no lo tienen. Entonces se hace tremendamente difícil esa realización personal. Sí tiene que haber un cierto talento para eso que te quieres dedicar. El talento son esas habilidades que ya las traes, pero que son insuficientes. Pasamos al siguiente punto. Tienes que en esa autoanálisis, autocrítica, en ese clavado hacia adentro, analizar y ser muy honesto qué tan dispuesto estás a pagar el esfuerzo para profesionalizar ese talento. Los talentos, queridos escuchas, hay que profesionalizarlos. Si yo estoy pensando que porque yo tengo un talento musical, porque tengo muy buen oído, ya con eso ya la hice, pues estoy en un error. Y aquí es donde entran las 10,000 horas que dedicó Michael Jordan a encestar. Él tenía el talento espacial, pero hay que profesionalizar ese talento. Y aquí es donde entra entonces el esfuerzo, es donde entra esa virtud de la que nos hablaba Aristóteles, esa voluntad. No nada más es tener ya el talento, sino ahora hay que profesionalizarlo y es ahí donde muchas personas no estamos dispuestas a pagar el precio. Hay que pagar precios muy altos si quieres profesionalizar ese talento, si te quieres despegar de la media de las personas. Hay muchas personas que al igual que tú tienen ese mismo talento. ¿Dónde está la diferencia? En que habrá quien sí lo profesionalice. Aquí es donde entran horas de estudio, horas de práctica, y a base de estar practicando y desarrollando es como empiezas entonces a hacerlo profesional. Y lo tercero que tienes que tomar en cuenta en esa realización personal, en ese desarrollo de tu Ikigai, es el contexto. Todas las personas necesitamos un estímulo externo cuando estás desarrollando ese talento, ese Ikigai, cuando le estás dedicando tantas horas de esfuerzo, pues sí necesitamos estímulos externos, que la gente te diga que qué bien, que eso que estás vendiendo, que les ha servido mucho, que les ha cambiado la vida, que empieces a recibir retribuciones económicas, ese reconocimiento de los demás es importante. ¿Qué pasa si tú quieres desarrollar tu Ikigai en un contexto donde no se necesita de esa competencia? El ejemplo más burdo es si quieres vender paletas en el Polo Norte, pues nadie te las va a comprar, no vas a estar mejorando la vida de nadie, te vas a quedar pues con ese talento, con ese esfuerzo, te vas a quedar muy frustrado porque no lo estás desarrollando en el lugar adecuado, en la empresa adecuada, para las personas adecuadas. Entonces, también es importante que analices el contexto. Haciendo un alto de lo que hemos hablado hasta ahorita, yo les preguntaría a ustedes si ya reflexionaron sobre aquello que les apasiona, que les motiva a levantarse cada día, que estarían dispuestos a hacer aunque no les pagaran, si están dispuestos a pagar el precio, si están en el lugar indicado, en el momento indicado, si tienen el talento requerido para eso. Hay que hacernos todas esas preguntas. Hablar sobre el Ikigai a mí me parece apasionante porque el Ikigai podemos tener al mismo tiempo 2 o 3 Ikigais. A lo mejor estoy muy contento en mi trabajo, ese es como uno de mis Ikigais, pero también tengo a lo mejor algún hobby que estoy desarrollando de manera paralela y eso le da mucho sentido a mi vida,
Eso le da mucha realización personal y eso es un gran propósito para mí. En algunas pláticas que he dado, un día me preguntó una señora, es que para mí lo más importante es mi familia. Ella, claro, ya crecieron sus hijos, ya es abuela, y me decís que yo no trabajo. ¿Puede ser ese mi ikigai? Claro que sí, pero lo importante es que pongas metas, que tengas proyectos dentro de eso que tú decides que sea tu ikigai. Puede ser un hobby, puede ser eh, mm, otra habilidad profesional que estés desarrollando de manera paralela. Y el Ikigai, aparte que podemos tener dos de manera paralela, tres tal vez, aunque si lo quieres profesionalizar, creo que con dos esto ya nos da para dar y regalar. Los ikigais van cambiando a lo largo de la vida. Conforme vamos desarrollando y vamos pasando ciertas etapas, se te empieza a despertar la pasión por hacer otras cosas. Y se los digo por experiencia. Yo para mí, mi ikigai, mi propósito, pues ha sido el colegio. Yo lo tengo tatuado, lo respiro, lo mamo, para mí ha sido el colegio. Y es una institución que tiene ya 34 años. He crecido con el colegio, hemos tenido que profesionalizar la educación con certificaciones, etcétera. Sin embargo, estoy en una etapa en mi vida donde quiero hacer otras cosas. Esto que estoy haciendo con ustedes es uno de mis propósitos de vida. Me empecé a ir por el lado humanista y ahora, digo, son ejemplos que les pongo para que quede claro lo que les estoy explicando. Ya publiqué 2 novelas. Yo no sabía que tenía como el talento de escribir y resulta que me gusta muchísimo escribir. El talento de hablar y de explicar lo he tenido siempre y ese lo descubrí desde que yo era niña. Desde que yo era niña jugaba a la maestra y les explicaba y así fue como crecí. Cuando estaba estudiando la carrera, yo soy bioquímica egresada del TEC de Monterrey, yo me ayudé económicamente en mi carrera, pues mi mamá no teníamos recursos económicos, siempre daba clases y me llevaba niños a regularizar y todo el tiempo, no sé, es una habilidad que aparte, pues ya la he profesionalizado, pero esta habilidad que descubrí desde que yo era niña, les puedo decir que es lo que me ha dado de comer, porque ya después, bueno, pues empecé a dar clase ya de manera profesional, después se me presentó la oportunidad de poner un preescolar, después del preescolar vamos a crecer un poco a la primaria y entonces esta habilidad de enseñar de lo que es la docencia ha sido mi propósito de vida. Sin embargo, ahorita estoy en una etapa y el colegio está muy posicionado, hay muchas personas que apoyan. Ya tengo por ahí otros ikigais. El dar este tipo de pláticas es ahora mi nuevo ikigai. Me encanta y preparo pláticas, doy las escuelas para padres en el colegio, de ahí fue donde Cari me invitó. Les acabo de dar una plática sobre el poder de la amabilidad y de ahí me invitó a darles a ustedes una plática. Son ejemplos que les pongo, para que vean cómo fui desarrollando esto y cómo es como el proceso que cada uno tendrá que ir descubriendo. El Ikigai va cambiando a lo largo de la vida, pero es importante que estemos siempre conectados con nuestro Ikigai porque es nuestra esencia, es explotar los talentos que traemos ahí en semilla. De hecho, hasta en la Biblia, para aquellos que son católicos, cristianos, vienen varias lecturas donde se nos habla de explotar esos talentos. Cuando la persona descubre esos talentos, los desarrolla y los pone a funcionar y los hace crecer y luego da el brinco y los pone al servicio de los demás, es algo muy satisfactorio, le da sentido a su vida y es algo muy padre. Sin embargo, solamente un 20% de personas
logran descubrir esto. Hay personas que tristemente se mueren y nunca descubrieron sus talentos, su ikigai, para qué son buenas, su propósito de vida. Nunca lo descubrieron. Y es muy triste esto. El ikigai también es importante saber que es personal, es una realización personal. De ahí la importancia. Hay que darnos siempre ese clavado en el autoconocimiento, esos periodos de silencio, de análisis, de introspección, para poder desarrollar los propósitos. Entonces, si se fijan, estos propósitos es mucho más complicado que decir, se viene el año nuevo, ¿qué quieres hacer? No, pues quiero aprender inglés, no, pues quiero adelgazar, no. A ver, tiene que ser algo más profundo, más conectado con tu esencia, con tus talentos, con tu manera de ser. No nada más es al aventón, porque el otro se queda de manera superficial y entonces se pasa un año y otro año y resulta que cada año estamos con los mismos propósitos que no hemos desarrollado porque en realidad no están conectados con nuestra esencia más interna. Espero que hasta aquí esté quedando más o menos claro. Que me está ayudando Cari a cambiar aquí la presentación. Muy bien. ¿Cuáles son las limitaciones para esta realización personal? Tenemos varias, pero creo que las más importantes las puse aquí, que eso también hay que analizar y confrontar y es de valientes confrontar estas limitaciones. Básicamente aquí quiero hablar de dos grandes limitaciones personales. Nuestras creencias limitantes y nuestros mandatos. Ok, las creencias limitantes son distorsiones mentales y o emocionales que deforman la imagen propia de los demás y de la vida. Son esas ideas que traemos distorsionadas y que no nos damos cuenta, pero que influyen muchísimo en nuestra manera de ver la vida, de ver a los demás y de verme a mí mismo. Y tenemos muchas creencias limitantes que cuando las empezamos a enfrentar, pues a veces es muy doloroso y a veces preferimos no entrarle porque es poner en tela de juicio muchas ideas que traemos que nos mantienen con una camisa de fuerza y que no nos permiten avanzar. Por ejemplo, les voy a poner algunas que son muy cañonas y que cuando yo las confronté les puedo decir que he tenido crisis de vida muy cañonas. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de una creencia limitante. El amor es para toda la vida. Yo lo prometí y pues es para toda la vida y el amor es incondicional, porque así lo publicamos, lo prometemos, decimos y llevamos testigos y lo hacemos ante un sacerdote, las personas que somos católicas y prometemos y juramos que hasta que la muerte nos separe. Es una creencia tan fuerte que nos mantiene muchas veces atados de manos para tomar decisiones que sabemos que tenemos que tomar de cosas que ya no funcionan, que están fuera de contexto, que nos mantienen atados, que estamos haciendo sufrir a nuestros hijos, que no me dejan crecer, pero que no me atrevo a confrontar porque las tengo metidas hasta la médula de los huesos. Esa es una creencia limitante. Sería muy distinto ver esa, esa declaración como una disposición
tengo la disposición a respetarte, tengo la disposición a echarle muchas ganas, pero yo no puedo prometer algo que depende de dos personas y que yo no sé qué va a pasar el día de mañana. Entonces, este tipo de creencias que tienen mucho que ver con nuestra cultura y que muchas nos las ha metido la religión, no nos permiten muchas veces avanzar y desarrollar y pues no logramos desarrollar nuestro propósito de vida porque no va de la mano con esa creencia limitante. Son cosas muy fuertes, pero que hay que confrontar y hay que decir, a ver, en qué parte sí estoy de acuerdo, en qué no, en qué parte sí la voy a hacer mía, cuál parte voy a rechazar que no va conmigo. Otra creencia, por ejemplo, hay personas que creen que si ponen sus talentos al 100% al servicio de una empresa, por ejemplo, en este caso que ustedes están trabajando para Expol, es hacer ricos a los ricos. Yo tengo una persona que es arquitecto, está en una situación económica crítica y que toda la vida lo he escuchado decir que él no va a trabajar para ninguna constructora porque él no va a hacer ricos a los más ricos y a él no lo van a explotar y a él, que él va a trabajar por su cuenta, porque en las constructoras lo explotan. Y a la hora que analizas su forma de vida, pues sí, pero si no tienes contactos, no tienes capital para trabajar por tu cuenta y te faltan todavía muchos conocimientos que puedes aprender en una constructora, no vas a poder hacer nada, que es el caso de esta persona. No ha podido hacer nada por esa creencia limitante de que no va a poner sus conocimientos al servicio de otros porque lo explotan, porque entonces, a ver, todas esas creencias son muy cañonas. Entonces, pues bueno, más adelante, si su departamento de recursos humanos quiere, les puedo mandar una lista de preguntas que se pueden hacer para analizar si por ahí hay algunas creencias que no, que los están limitando en su desarrollo y realización personal. Es muy importante confrontar eso y ver, y eso generalmente esas creencias las traemos desde edad temprana, que nos las van pasando, son culturas familiares, nuestros cuidadores o nuestros padres. Yo escuché varias veces decir a mi abuelo, decirles a mis tíos, que no se independizaran, que más valía un sueldo seguro, segurito, pero que no pensaran en emprender ningún proyecto porque era mucho arriesgar y que más valía un sueldo seguro. Eso es una creencia limitante. Entonces es importante analizar, es lo primero, la primera limitación que tenemos que confrontar si es que queremos desarrollar nuestro ikigai y hacerlo florecer, nuestro, nuestro proyecto, nuestro propósito de vida. Y lo segundo, la segunda limitación son los mandatos. Muy bien, los mandatos, más que una filosofía, más que creencias, son como órdenes inconscientes. Ambos, tanto las creencias limitantes como los mandatos, son inconscientes, ¿eh? No los traemos por cultura, de familia. Nos lo vamos pasando de familia en familia o nos los impuso la cultura o nos los impuso la religión o el lugar donde estamos, en fin. Los mandatos, más que ideas, son órdenes inconscientes que recibimos igual en edades tempranas de nuestros cuidadores, en esas etapas tempranas de desarrollo. Hay mandatos, por ejemplo, tal vez nuestros padres no nos los dijeron tal cual, pero en la manera en cómo se vive en la familia, ese es el mandato. Hay mandatos, hay un mandato que es no lo logres. Es cuando el joven en la familia o el niño
está haciendo algo, está trabajando, haciendo su tarea y siempre es criticado o constantemente por sus padres, que eso está mal hecho, que eso te quedó muy mal, que entonces se le va grabando al niño un mandato que es no lo logres. Incluso hay personas, creo que todos conocen alguna, que va muy bien en un proyecto, va muy bien, y ya cuando está en las etapas finales hay un autosabotaje, o no llega a la cita, o se enfermó el día de la cita, o ya a la hora de dar el paso final, ya se arrepintió porque entró en pánico. Yo recibí en una ocasión a una persona que había sido directora de una escuela importante en León. Se enfermó la persona y salió de ahí y después se puso a pedir trabajo. Una persona muy capaz, muy preparada, pues fue conmigo a la entrevista. Le dije que me llevara, por favor, su solicitud y un currículum. No me van a creer lo que me llevó. Llevaba el currículum arrugado en un folder de esos de un peso que te venden en las papelerías, pero el folder sucio. Eso fue lo que me llevó. Me impresionó muchísimo. Dije, a ver, ¿cómo vas a pedir trabajo? Y sobre todo en esos niveles, habiendo estado en esos niveles de dirección de esta manera. No preparas la entrevista, te vas vestido de manera inadecuada, en fin, el mandato que hay en el inconsciente es no lo logres. Hay otro mandato que es el no me superes. Es cuando en las familias uno de los miembros es muy fregón y entonces los padres lo ponen siempre de ejemplo. Y entonces el mandato para los otros hermanos es no, no lo superes. Aquí el fregón es el hermano, el que es notario o el que hizo muchísimo dinero, los demás tienen que seguir el ejemplo del hermano. No lo dicen así, pero toda la vida lo están poniendo de ejemplo. Entonces el mandato inconsciente para los demás hermanos es no lo superes. Y es un mandato que traes donde no puedo ser más que mi hermano porque entonces voy a ser descalificado. Aquí el fregón es fulano de tal. También pasa mucho cuando el fregón es el papá que tiene el despacho de abogado, de actuario muy fregón en esa ciudad y luego el hijo estudia lo mismo. No, aquí el fregón, el reconocido es el papá y el hijo no puede superar al papá. Aquí el reconocido es el papá y toda la vida es el que se lleva los trofeos, siempre se le está alabando. Y entonces el mandato al otro hijo es no me superes. Un mandato muy fuerte es no pertenezcas. Es cuando en las familias hay mucha cerrazón y entonces por miedos. Aquí nadie entra y nadie sale. Somos la familia, una familia amueganada y aquí nadie entra y nadie sale. Ese es el mandato inconsciente. ¿Cómo se vive esto? No es que se diga así, sino no se permite a los hijos invitar amigos, ni a los hijos que vayan a casas de amigos, a eventos, no se permite, porque no, hay mucho peligro, hay mucho miedo, no. Las mujeres, cuídate mucho de esa novia, no me gusta, tiene mala finta, entonces empiezan los hijos a crecer con unos miedos en donde el mandato inconsciente es no pertenezcas, no te vincules. Entonces imagínense cómo vas a desarrollar un proyecto de vida donde te tienes que vincular, donde es importantísima el trabajo en equipo, la vinculación, cuando traes esos mandatos, cuando prefieres trabajar tú solo, cuando el mandato es no pertenezcas. Y hay un mandato, el más fuerte de todos, es no seas tú mismo. Es cuando no es aceptado algún miembro de la familia por los padres, por los cuidadores, en la escuela, por sus características.
por cómo es, porque se le califica como es un niño rarito por sus tendencias homosexuales, porque es el desaplicado, por decir entre comillas, el burrito, etcétera. Entonces, el mandato es no seas tú mismo. Y es un mandato que es el más fuerte porque va en contra de tu esencia de persona. Y aquí es donde podemos también, el ejemplo más claro, la homofobia. Cuando tenemos amigos conocidos que tienen esa tendencia homosexual, cómo se les ha criticado, machacado, matado, no aceptado a lo largo de miles de años en las sociedades. Son personas que sufren muchísimo porque el mandato es no seas tú mismo. ¿Qué pasa si tu talento, tienes un talentazo musical? Pues no, aquí todos van a estudiar una profesión como si las profesiones fuera abogado, como si no hubiera otras profesiones. De músico te vas a morir de hambre. No, eso no, eso es extra, de músico no. O alguien que tiene talento artístico. Todos esos talentos bien desarrollados, profesionalizados y aplicados y vividos con pasión son un propósito de vida que incluso te puede dar de comer muchísimo y te puede llevar a las nubes si lo trabajas como debe de ser, con esa confianza, con ese profesionalismo y con esos talentos que ya traes. Puede ser que a lo mejor el mandato que traigamos no seas tú mismo. Entonces nos hubiéramos morido de ganas de ser médico, pero pues no, en la casa no se me permitía. Estos mandatos tienen mucho que ver también con camisa de fuerza que hemos tenido las mujeres por muchos años. Imagínense que no se nos permitía estudiar, porque ¿para qué? Te van a mantener. No vale la pena. El papá, su razonamiento era, ¿para qué invierto recursos en que mi hija estudie si la van a mantener? Imagínense, es una creencia súper limitante y que va en contra de la persona. Son cosas muy fuertes. Bueno, entonces son básicamente estas dos grandes limitaciones lo que tendríamos que analizar para poder desarrollar nuestro propósito de vida. La que sigue, Cari. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos que desarrollar? Pues nuestra inteligencia constructiva, una inteligencia que sea lógica, que analice, que discrimine, que confronte, que piense, que razone. Es aquí la otra parte de la que nos hablaba Aristóteles. Por un lado, la voluntad, las virtudes, y por otro lado, la inteligencia. Es una inteligencia constructiva la que necesitamos desarrollar para superar creencias limitantes y mandatos. Que mi inteligencia me diga por dónde me tengo que ir, qué es lo que tengo que trabajar, poner como orden en esa inteligencia y pues hay que tener esa introspección, hay que pedir apoyos, los que necesitemos, de un apoyo profesional si es necesario, como les decía, pruebas proyectivas, preguntarles a los demás cómo nos ven y leer, hacernos de lecturas interesantes de buenas personas, de coaches de vida que nos puedan ir dando luz en todo este descubrimiento. Muy bien, les quiero pasar, ya estamos a 10 minutos de terminar, un video de Isaac del Toro. Es un chavo que acaba de ganar una competencia importantísima de ciclismo, que tiene muchísimo que ver. Cuando me llegó yo dije, este video va de la mano
con la plática del propósito de vida. Se los quiero pasar, dura 5 minutos. Adelante, por favor, Cari. La historia completa de Isaac del Toro. Isaac nació en Ensenada, Baja California, en el 2003. Todo inicia con la mamá de Isaac, la señora Hilda, quien quería que Isaac y su hermano hicieran deporte. Primero los metió a karate, luego natación y al final a fútbol. Pero al papá de Isaac no le gusta el fútbol y ama el ciclismo. Al enterarse de esto, los decide sacar de fútbol y meterlos al ciclismo. Los dos toritos compitieron en campeonatos nacionales obteniendo medallas y luego Isaac empezó a representar a Baja California con su entrenador apodado Chon. Mi primer felicitación para este video es para los papás de Isaac, quienes fueron sus primeros patrocinadores y que lucharon por el sueño de su hijo. En 2019 es el año decisivo para Isaac. Participa en su última Olimpiada Nacional contra un ciclista de AR Monex Pro Cycling Team, donde Isaac queda en segundo lugar. ¿Quién es este equipo? Antes del 2015 era casi imposible que un ciclista mexicano triunfara en Europa. Estos tres mexicanos decidieron hacer el primer equipo que soñaba en grande. Equipo de mexicanos para mexicanos. A ellos les llegaron a decir los tres chiflados porque querían un equipo de alto nivel en México, pero hoy son el mejor equipo mexicano. Son prácticamente de pura inversión privada y son el puente de Europa a México. Regresando al 2019, el equipo AR Monex Pro Cycling Team lanzó una convocatoria en redes sociales, buscando talento donde recalcan que si llegaban tarde no podían participar. Isaac del Toro se inscribe tarde a esta. Primero lo rechazaron, pero Isaac del Toro le mandó un mensaje al director del equipo, diciendo: sé que lo puedo lograr. Después le dijo que si perdió contra el miembro de su equipo en la Olimpiada Nacional fue porque se le rompió el desviador, que si no, hubiera ganado. Obviamente esto le impresionó al director e Isaac pudo entrar. Entre el 2019 y 2023, Isaac y el equipo AR Monex Pro Cycling Team estuvieron compitiendo en varios eventos europeos, aunque la federación muchas veces les intentó poner el pie e incluso llegaron a amenazar a sus ciclistas, incluyendo a Isaac, pero él nunca se dejó intimidar. Mi segunda felicitación es al equipo. En agosto del 2023, Isaac inicia la participación que le cambiaría la vida, el Tour de Porvenir, considerado el Tour de France, pero en la categoría sub-23. Sorprendió al mundo ganando el premio de montaña, premio por puntos, líder general y por ciclista más joven. Nunca antes había ocurrido esto. Y el domingo 27 de agosto del 2023, Isaac del Toro hizo historia al conquistar la edición 59 del Tour del Porvenir, convirtiéndose así en el primer y el único mexicano que lo ha ganado. Al ganar salió la gobernadora Marina del Pilar y el titular del Instituto del Deporte de Baja California a darle felicitaciones, pero el papá de Isaac le dejó estos comentarios, pidiendo que quitaran la publicación ya que Isaac nunca recibió apoyo del gobierno. Esta es mi segunda felicitación para el papá de Isaac. En octubre del 2023, el equipo árabe UAE anunció la contratación de Isaac. Para que me entiendan el contexto, el equipo UAE es como el Barcelona o el Real Madrid, el equipo. Por ejemplo, es el equipo del ciclista Tadej Pogačar. En enero del 2024 comenzó la acción, debutando en el Tour Down Under, luego en el Tirreno Adriático, Milán-Turín 2025 y hoy lo vemos liderando en el Giro de Italia 2025. Yo sé que muchas personas van a querer colgarse la victoria de Isaac, pero Isaac es fruto de su perseverancia, del esfuerzo de sus papás y del equipo AR Monex Pro Cycling Team. Isaac, si ves este video, te aseguro que algún día un ciclista mexicano famoso se te va a acercar y te va a decir: yo inicié a pedalear gracias a ti. Bueno. Reflexión final. Bueno, espero que les haya gustado el video. Aquí se ve muy claro cuando alguien tiene un propósito de vida, cómo lo va desarrollando y cómo va superando obstáculos, cómo lo va profesionalizando y cómo a través de todos esos estímulos positivos que va recibiendo también del exterior, pues va desarrollando este ikigai, este propósito de vida. Reflexión final que les quiero dejar:
Si no quieres ser envidioso, vuélvete envidiable. La que sigue, Cari. Bueno, muchas gracias por su atención. Les quiero leer, todavía quedan 3 minutos. Bueno, nada más les quiero compartir. Tengo escrita esta novela en donde una de las partes habla mucho del propósito de vida de la protagonista, cómo fue descubriendo su Ikigai, cómo este Ikigai tiene que ver con este gato que está ahí, y a través de una novela muy inspiradora está plasmado cómo se fue descubriendo después de muchos tropiezos este propósito de vida. Si a alguien le interesa la novela, vemos la manera de, a través de sus departamentos de recursos humanos y de Cari, hacérselas llegar. Les quiero leer por último una reflexión. Me llegó hoy, y hoy que me llegó dije que esta reflexión está excelente para la plática que voy a dar hoy en Expo. Se las quiero leer. Dice aquí, los límites realistas de la esperanza. Tiene que ver con este desarrollo de nuestro propósito de vida, pero que sea algo realista. Dice, la esperanza es una fuerza íntima que nos acompaña en los momentos de incertidumbre. Nos permite imaginar futuros distintos y nos da ánimo para seguir cuando el camino se vuelve difícil. Sin embargo, cuando maduramos emocionalmente, comprendemos que la esperanza no vive aislada de la realidad, sino que necesita apoyarse en ella para no convertirse en una carga. Reconocer los límites realistas de la esperanza es un ejercicio de autoconocimiento. Implica aceptar que no todo depende de nuestra voluntad y que existen factores externos que influyen en nuestra vida. Esta aceptación no es resignación, sino una forma de cuidar nuestra energía emocional, aprendiendo a distinguir entre aquello que podemos transformar y aquello que solo podemos afrontar con flexibilidad y paciencia, pero que no podemos cambiar. Desde esta perspectiva, la esperanza deja de ser una expectativa rígida y se convierte en una actitud abierta. Nos invita a revisar nuestras metas con honestidad, entendiendo que no siempre los tiempos, los resultados o las formas serán como las imaginamos. Ajustar expectativas no significa dejar de soñar, sino permitir que los sueños evolucionen junto con nosotros. La esperanza también necesita del compromiso personal. Por sí sola no produce cambios. Se fortalece cuando va acompañada de acciones, de decisiones conscientes y pequeños pasos constantes que se dan día con día. Cada esfuerzo, incluso cuando no garantice el resultado esperado, contribuye a nuestro crecimiento interno y a la construcción de nuestra resiliencia. Así, los límites realistas de la esperanza nos enseñan a vivir con mayor equilibrio emocional, a confiar sin idealizar, a actuar sin controlar y a aceptar sin rendirnos. En ese equilibrio, la esperanza conserva su valor más profundo, no como promesa de éxito inmediato, sino como una fuente de sentido, aprendizaje y transformación personal a lo largo del camino. Pues bueno, con esto termino esta pequeña plática que es una introducción a que revisen su propósito de vida. Yo le platicaba a Karina, bueno, ahí están, tengo un blog se llama Family Coaching, se meten a las redes y ahí hay mucho video en donde he subido sobre educación, sobre valores, sobre relaciones de pareja, etcétera. Hay cerca de 40 videos en el blog y pues aquí están los logotipos del colegio y de la prepa donde
donde trabajo. Le platicaba yo a Karina que como una segunda parte les pudiera yo poner una práctica de sofrología, que es el máster que estoy estudiando ahorita. La neurociencia nos está enseñando que cuando queremos fijar aprendizajes y convertirlos en acción, no nos debemos quedar únicamente con el conocimiento cognitivo, que es lo que estamos haciendo ahorita. Es muy importante y es el primer paso, entender por dónde le tenemos que dar y qué tenemos que hacer. Pero eso que ya comprendimos ahora hay que somatizarlo, hay que hacerlo parte de nosotros, de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestras emociones. A eso se le llama somatizar el conocimiento. Y esto se logra a través de diferentes técnicas, que es lo que estoy aprendiendo en sofrología. Sofrología significa el estudio de la mente en equilibrio. Y esta nueva ciencia nos está dando las técnicas y herramientas para lograr somatizar y hacer parte de nosotros los aprendizajes que queremos incorporar. Entonces, pues bueno, más adelante como una segunda capacitación, si al Departamento de Recursos Humanos le interesara, podemos hacer una segunda parte donde les ponga una práctica para somatizar todo esto que acabamos de aprender y poderlo llevar de una mejor manera a la práctica. Con esto me despido, son las 4:03, quiero ser muy respetuosa del tiempo dedicado a la plática. No sé, Cari, si quieras comentar algo, si haya chance de una participación, no sé, ¿qué hacemos? No sé si alguien tuviera alguna pregunta, algún comentario que quisiera hacer. Bueno, de todos modos, si alguien tuviera algún comentario, alguna pregunta, aquí tenemos un comentario en el chat de Norma que dice: muchas gracias, Norma, muy interesante todo lo compartido en esta plática.